Bueno, permítame, aquí yo me tomo un sorbito del café que hice esta mañana porque uno no amanece si no toma el café. Yo no sé si a ustedes les pasa eso. Sí. Entonces eso es como de locos, uno tratar de comenzar el día sin tomar café, eso es como de gente extraña. Bueno, entonces, bueno, voy a poner aquí galería. Ustedes saben que siempre para mí es un privilegio estar acá. Si pueden encender sus cámaras, las que más puedan. A mí me ayuda mucho tener un auditorio al que pueda ver. Me gusta mucho interactuar con las personas y sobre todo ahorita después de pandemia, la gente se aburrió de, de prender las cámaras, entonces ya como que están, pero a la vez no están porque están haciendo otras cosas, entonces no prenden la cámara, pero tampoco están concentrados en lo que está la reunión y ya se le vuelve a uno como una costumbre no encender la cámara, pero a mí me gusta que la prendamos para poder ver sus reacciones, para poder interactuar mejor y sobre todo porque a mí me gusta fluir, ministrar. Y para yo poder ministrar y para poder fluir también en lo profético, pues es importante ver a las personas. Sí. Entonces, pues bueno, sí, Si las que quieres, más si quieres, puedan prender sus cámaras, adelante. ya tenemos a Johnny acá con nosotras. Si quieres, escuchamos la canción, si la quieres o si la quieres al final, como quieras. Tú me dices. Sí, más bien al final. Listo, perfecto. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Bienvenidas, gracias a Angie, a Vivian, a Ivette, a Elsa, a Flavia, todas las que encendieron su cámara. Vivian, te cuento que Elsa es la réplica tuya. Son igualitas. ¿Igual de bellas? Uy, Total. hermosas. Muy lindas. Total. Gracias. Muy bien. Hoy les vengo a traer una palabra pesada, una palabra que es un poco fuerte, porque digamos que cuando Vivian me hizo la invitación y anoche que estábamos como reconfirmando, es la palabra, reconfirmando nuestra cita de hoy, pues le pedí a Dios que me diera una palabra específica para ustedes, una palabra fresca, una palabra que les pueda servir y sobre todo pues para la función que ustedes se reúnen aquí. Y pues Dios me dio esta palabra y vamos a leerla. Está en Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2 y desde el versículo 6 dice, Josué despidió a la gente, así que cada tribu fue a tomar posesión del territorio que le había tocado. Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esta tierra estaba en Timat Jerez, al norte del monte de Gaz, en la región de Efraín. Finalmente, toda esa generación murió. Discúlpeme que ahora me dio estornudo. Ay, bueno. Finalmente, toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. Entonces, he titulado esta palabra El peligro de que mis hijos no conozcan a Dios. El peligro de que mis hijos no conozcan a Dios. Entonces vemos ahí en el relato bíblico, ya había pasado el éxodo, es decir, ya Moisés había sacado a todo el pueblo de Israel que había estado esclavo por muchos años en Egipto, ya habían pasado por el desierto, ya Moisés había muerto, ya toda la generación de Moisés había muerto, que ellos no entraron a la tierra prometida. Recuerden que Moisés la vio de lejos y de los únicos de la época de Moisés que lograron entrar a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Ellos eran unos adolescentes que acompañaban a Moisés en todo.
Y ellos sí lograron entrar a la tierra prometida. Pero ¿sabe? Hubo algo que me llamó la atención, y es que Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 8, Dios le está dando una instrucción a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y adicionalmente a eso, más atrasito de esos versículos, le dice que todo el tiempo lean la palabra y que se la ate a sus hijos al cuello, como quien dice, no los deje a ellos salir sin la palabra. Pero fíjense entonces ya lo que muestra el libro de Jueces, y es que toda la generación de Josué adoraron a Dios y sirvieron a Dios. Los que sobrevivieron a esa generación adoraron a Dios y sirvieron a Dios, pero hubo un momento clave en el que se levantaron personas que no vieron relevante que sus hijos, tal cual como el Señor se lo había dicho a Josué, conocieran de Dios. Y se levantó una generación completa sin Dios, una generación que dice la palabra, toda esta generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor. Y aquí resalta algo en el versículo 10, ni tampoco sabía todo lo que él había hecho por Israel. Y en el versículo 11 dice, así que los israelitas hicieron lo que no agrada al Señor y adoraron a un Dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, abandonaron al Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto y comenzaron a adorar a dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos. Entonces, dice la Biblia que Dios permitió que fueran saqueados, que los esclavizaran, que perdieran toda batalla en la que ellos estaban, la perdían. Pues imagínese usted, así como yo pongo el ejemplo de cómo es levantarse y comenzar el día sin café, que es como casi que imposible, o sin algo calientico. Hay gente que no le gusta el café. Ahora imagínense la pesadilla para esta gente, arrancar su vida, arrancar su nueva vida en la tierra prometida sin Dios. Eso es como entrar uno a la jaula de unos leones feroces, sin su domador, sin ningún entrenamiento, sin la protección. El león te va a atacar y te va a matar. Fin de la historia. Estar en la vida sin Dios es estar completamente vulnerable frente a cualquier ataque del enemigo. Y nosotros tenemos que entender que como madres que ustedes están aquí, tienen una responsabilidad con sus hijos, en su gran mayoría espiritual. Y esa responsabilidad espiritual, hoy les voy a quitar un paradigma grandísimo y espero me lo tomen a bien porque viene del Señor. Y es que como madres y como padres en general, tenemos una idea errada de lo que es el Señor en la vida de nuestros hijos. Y esa idea errada es que comenzamos a orar de una forma, Señor, bendice a Manuela, bendice a Juan, a Juanfe, bendice al uno, al otro, Señor, que le vaya bien, y oran así. Y Señor, y te pido que tú lo protejas del enemigo, que hoy no le pase nada, que llegue bien a la casa, y así. Y esa es la oración, ¿cierto? Los bendicen y oran para que el Señor los proteja. ¿Cuántas hacen eso? Levántenme la mano ahí en el Zoom o escríbanme en el chat. No estamos hablando de edad. No estamos hablando de edad, ¿cierto? O sea, no importa si el hijo tiene 1, 2, 3 años, si es adolescente, si ya está grande, si ya está cucho, si ya tiene hijos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la oración de una mamá. Y normalmente la oración de una mamá es esa: Señor, bendícelo, que nunca le falte nada, que se consiga una buena mujer si no se la ha conseguido. Señor, que no se junte por allá con una mujer loca, Dios mío. Ay, que no llegue un hombre a engañarla, Señor, te lo pido. Ay, que le vaya bien, protégela. Ay, que eso Bogotá está terrible, Señor. Ay, protégela de los ladrones. Y no está mal que oren así. Pero la pregunta que hoy quiero hacer es, ¿eso es suficiente?
La última vez que yo estuve aquí, les hablé de cómo orar desde la autoestima espiritual correcta. Fue una revelación que Dios me dio. Y cuando hablamos de esto, tenemos que comprender que el bendecir a nuestras generaciones es mucho más que declarar sobre ellos la cobertura de Dios. Porque sus hijos pueden estar cubiertos por Dios, pero no ser salvos. Fuerte esto. Sus hijos pueden estar cubiertos por Dios, pero no ser prósperos. Y sobre todo, sus hijos pueden estar cubiertos por su oración, por Dios, a causa de que ustedes oran por ellos, pero estar completamente apartados del Dios viviente. Y aquí es donde viene algo trascendental. Y es, entonces, Angélica, ¿usted está diciendo que orar por nuestros hijos no tiene sentido? Claro, tiene todo el sentido, todo el sentido. Porque la primera formación espiritual de los hijos está en la casa, no en el colegio, no en el jardín, está en la casa. El que le tiene que hablar de Dios a los hijos son los padres. Los que tienen que infundirles el servicio al Señor son los padres. Es correcto. Pero entonces aquí entra un concepto teológico completamente claro y importante y fuerte, y es este: la salvación es individual. Usted, por más que ore por sus hijos para que sus hijos sean bendecidos y tengan protección, eso no los va a salvar. Y de seguro, cuando usted ya no está en esta tierra, como le pasó a Josué, que vivió en plenitud, vivió su vejez en abundancia, vivió su vejez con el premio de haber conquistado la tierra prometida, pero sus generaciones no fueron salvas. Entonces, ¿a qué jugamos? Si yo, como faro de luz que soy en mi generación, no garanticé que mis generaciones conocieran al Dios real, sino que solo conocieran su bendición, yo estoy llevando a mis futuras generaciones a que únicamente cuenten con la protección y la bendición de Dios, pero sin su salvación. Entonces no tiene sentido. Y conozco muchas personas, a causa de que sus mamás, sus papás viven orando por sus hijos, y son personas que están constantemente cubriéndolos en oración. Y tengo un ejemplo muy cercano, de que su mamá vivía orando, orando, orando. Y sí, claro, este es un joven que realmente Dios lo ha guardado de muchas cosas. Dios lo ha guardado de la muerte, de accidentes. Dios lo ha guardado de la droga. Dios lo ha guardado de muchas cosas. Pero es una persona que no es salva. Jamás en su vida le ha entregado su vida a Cristo. Nunca le ha servido, no se ha interesado, por más de que a su alrededor ha visto los beneficios de Dios. Entonces, ¿de qué sirve tanta oración de bendición y protección si nuestros hijos van a morir sin Cristo? Entonces, aquí es donde viene la primera parte de esta enseñanza. Y es que nosotros tenemos que entender que nuestros hijos, si no les enseñamos el verdadero sentido de tener una relación personal con Cristo, ellos van a estar bendecidos, protegidos, pero no salvos. Van a estar expuestos a fracasos en su vida. Miren lo que dice la Biblia. Que nació una nueva generación, comenzaron a adorar a dioses falsos, y Dios permitió que los saquearan, y cada batalla que enfrentaban la perdían. Estoy hablando del pueblo de Israel. Pero si nosotros somos entendidos de la palabra, podemos comprender que el mensaje que Dios nos está mandando aquí es: oiga, usted bendice a sus hijos, está bien, pero cuando ellos enfrenten una batalla, una prueba, una dificultad fuerte, esa dificultad los va a vencer porque no tienen una relación genuina conmigo, porque es estar en la jaula de los lobos sin ningún tipo de defensa.
Y entonces van a ser personas, mire, en este momento estoy tratando como a 7 personas, 7 jóvenes, 7 jóvenes, o sea, adolescentes. Otros son más o menos entre 20 y 30, y estoy tratando 2 personas mayores de 30 en consejería. Y he encontrado un factor común entre estas últimas personas que he atendido. ¿Y sabe cuál es? La falta de afirmación de su identidad en Cristo. Son personas que tienen baja autoestima, son personas que crecieron sin el papá y tienen vacíos emocionales, son personas que en algún momento de la vida fueron violentadas de alguna forma, sufrieron rechazo emocional, y hoy, aún los 2 que están mayores de 30, son personas emocionalmente muy débiles. Y de seguro, cada uno de ellos tiene un par de papás, o si tienen a la mamá únicamente o solo al papá, de seguro sus papás oran por ellos. Pero esto no los hace fuertes emocionalmente. Esto no les da su identidad en Cristo, ni les da su autoestima, ni mucho menos les da salvación. Así que nosotros tenemos que entender que la responsabilidad de nosotros como padres es no solamente bendecirlos y orar para que Dios los proteja, sino enseñarles la palabra y testificarles de las bendiciones que hay en adorar al Señor, en entregarle nuestra vida a Él, el ser salvos, porque sí hay una eternidad sin Cristo. Porque de seguro, si yo les pregunto a todas ustedes que están aquí conectadas en esta mañana y les digo, ¿usted qué prefiere? ¿Ver un hijo millonario sin Cristo o prefiere ver un hijo no tan millonario, sino estable, pero salvo? ¿Qué preferiría? Saber que cuando muera va a estar en el silencio de la muerte eterna, en el infierno, sin Dios, o usted prefiere que llegue directamente a la presencia de Dios y que cuando usted esté allá en el cielo, usted le dé la bienvenida a sus hijos? Porque en el cielo dice la palabra que nos encontraremos. Entonces, por eso en esta mañana les quiero exhortar a que nosotras, como mamás, enseñemos a nuestros hijos la importancia de nuestra salvación, de que nuestros hijos conozcan a Jesús, porque la responsabilidad primordial de ustedes como padres es garantizar que nuestros hijos comprendan la importancia de entregarle su vida a Cristo y de tener una relación personal, y que su relación como padre no es suficiente para la salvación de sus hijos. Hay que enseñarles a ellos. Y mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos. Háblales sobre ellos aun cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo tiempo hay que hablarle a los hijos de salvación, más que de bendición. Una persona salva es una persona que entendió que su vida le pertenece a Cristo. Cuando una persona entendió que su vida le pertenece a Cristo, es una persona que ora, es una persona que pone a Dios de primero, es una persona que no toma decisiones a la loca, sino que siempre está pensando, oiga, ¿qué haría Dios en mi caso? Que no toma una decisión así simplemente porque sí, sino que de verdad dice, Dios, ¿tú qué opinas de esto? Mira, está pasando esta situación, dame una guía. Y sabe, cuando una persona le ha entregado su vida a Jesús, es menos probable que se equivoque que cuando una persona anda por el mundo pretendiendo ser su propio Dios. Ahora mire el por qué es la importancia de que como padres se les siembre el concepto de la salvación. Mire, ¿hay alguna mamá soltera acá?
que haya sido mamá soltera, que en casa solamente esté ella, que me levante su mano o que me lo escriba en el chat. Una, dos, tres, cuatro. Muy bien. Miren, las mamás que son solteras tienen que cumplir una doble función, y es la función por la cual Dios estableció que en casa el padre fuera el sacerdote. Si el papá no fuera importante en una familia, entonces Dios se hubiera inventado la forma de que la mujer pudiera autoconcebir y ser autosuficiente en el hogar. Pero el padre es tan importante en la casa como la madre. Y cuando hay mamás solteras, la mamá debe entender que debe asumir el rol de sacerdote del hogar, afirmando a sus hijos en Cristo, afirmando a sus hijos en emociones, afirmando a sus hijos en absolutamente todo. Es si tiene hijas, diciéndole: hija, tú eres hermosa, tú eres una persona linda, tú eres una gran persona. Si tiene un hombre, hay que decirle exactamente lo mismo: papi, usted es una persona bellísima como persona, en su parte física es guapo. Hay que afirmarlos. Los peladitos hoy en día sufren de algo crónico y es baja autoestima. Y como tienen baja autoestima, eso se refleja en rebeldía, en depresión, en desobediencia, se reflejan muchas cosas. Por eso, principalmente en casa, las que están casadas, díganle a sus esposos que afirme a sus hijos, diciéndole este tipo de cosas. Son bellas, son hermosas, te amo. Y los que son mamás solteras, principalmente, deben hacer ese rol de llenar el vacío con Dios que el padre no pudo llenar. Porque, insisto, si el papá no fuera en el desarrollo integral de una familia, Dios se hubiera inventado la forma de que la mujer sea sacerdote del hogar. Entonces, esto que les estoy enseñando hoy es clave para que sus hijos crezcan maduros, crezcan firmes, para que sus hijos crezcan fortalecidos, pero sobre todo con el convencimiento de la salvación, con el convencimiento de que ellos personalmente deben entregarle su vida a Cristo. Entonces, yo quiero en esta mañana enseñarles que en casa hay que hablar del Señor, en casa hay que hacer devocional, en casa hay que enseñarles la palabra. No nos dediquemos únicamente a orar por nuestros hijos. Esto es solo una parte, esto es como un sancocho. La yuca es solo un ingrediente del sancocho, el pollo es un ingrediente del sancocho. Hay que hacer otras cosas y es formarlos en la palabra, enseñarles que apartados de Dios nada podemos hacer. A nuestros hijos hay que enseñarles que la mejor sabiduría es la que proviene del Espíritu Santo. A nuestros hijos hay que enseñarles que su mejor amigo se llama Espíritu Santo. A nuestros hijos hay que enseñarles que Jesucristo es el único amigo que no hace bullying y que no falla. A nuestros hijos hay que enseñarles que donde quiera que vayan hay que estar protegidos y cubiertos con la sangre de Cristo. Hay que enseñarles que por todas las cosas que atraviesen, Jesús es el único que siempre va a estar con ellos y que nunca los va a soltar. Jesús no está esperando de ellos que sean perfectos. Jesús está esperando de ellos que le busquen. Así que nosotros en casa afirmémoslo a los hijos. Digámosle sus cualidades. No, este es un bruto, no sirve para nada. No, porque usted está marcando una generación. Hay que decirle: hijo, Jesús es tu mejor amigo y donde quiera que tú estés, Él va a estar contigo. Y te mando un ayudador para que estés en combo y siempre tengas sabiduría y siempre tengas revelación y siempre estés protegido, y se llama Espíritu Santo. Enséñele esas cosas al Espíritu Santo, a su hijo del Espíritu Santo.
Aprendan a enseñarle a sus hijos que el Espíritu Santo es tan real como usted. Por eso, en esta mañana, yo quiero que usted tenga claro esto que dice la palabra. Y es que bendición no es salvación. Ahí lo dice la Biblia en Jueces. Ellos eran mega millonarios. Recuerden que ellos salieron millonarios de Egipto. Básicamente, el Señor hizo que todas las personas en Egipto les entregaran sus bienes. Ellos no robaron. Ellos, los egipcios, les entregaron voluntariamente sus bienes y ellos salieron millonarios. Y su travesía por el desierto ni siquiera les desgastó la ropa, ni los zapatos. Salieron millonarios. O sea que esta gente tenía plata, mucha plata, tenía bienes, tenía camellos, tenía animales, tenían de todo. Y recuerden que estaban en la única tierra que hasta hoy existe, que es la media luna fértil, que es la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Hasta hoy en día los del Islam le quieren robar a Israel la tierra prometida, que es la media luna fértil, porque hasta hoy sigue siendo una tierra fructífera. Hasta hoy existen esas tierras. ¿Cómo será la bendición que han pasado miles de años desde aquella migración y la tierra sigue fluyendo leche y miel? Pero ellos no entendieron que esa bendición no les daba salvación. Y muchos murieron. Muchos murieron a mano de las batallas que vinieron más adelante. Muchos murieron porque cuando fueron a enfrentar al enemigo lo hicieron en sus propias fuerzas. Y perecieron, dice la Biblia, murieron. Entonces la gran pregunta acá que tenemos que hacer es, ¿cómo estás orando por tus hijos? ¿Está bien hacer guerra espiritual por ellos? Por supuesto. ¿Está bien orar para que Dios los bendiga? Pero claro. Pero lo que está mejor que todo eso es sentarlos y hacerles entender que un día van a partir de esta tierra y que su destino final tiene que ser la presencia de Dios. Hay que enseñarles algo clave. Y es algo que mucha gente no entiende. Y es esto. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. O sea, en el hombre hay un sentir de parte de Dios de adorarle. Y usted me dirá, ¿y en por allá esas tierras donde no conocen de Dios? Entonces ahí es donde viene el problema. El hombre fue creado por Dios con deseos de adorar a su ser supremo que es Dios. Y cuando la persona no conoce a Dios, adora lo que sea porque tiene que llenar ese vacío. Ay, ay, ay. Entonces, cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos que el que se adora es al Dios verdadero, van a ser hijos que quizás no conozcan de Dios y van en su corazón a adorar a cualquier otra cosa. Van a adorar a su novia, van a adorar a su esposa, van a adorar a sus riquezas, van a adorar por allá. Ayer me encontré con una amiga y resulta que es budista. Van a adorar a cualquier Baal que se les presente al frente, porque tienen que llenar ese vacío. Los que se dicen ateos también tienen en su corazón el anhelo de adorar algo, porque todo ser humano tiene ese anhelo. Y ellos buscan llenar ese vacío con energías, con la física, con la metafísica y de otras formas. Y por eso es el peligro de que como padres no formemos a nuestros hijos en adorar al Dios real, porque cuando no estén bajo nuestras alas, van a adorar a cualquier Dios que se les ofrezca al frente. Entienda esto. Todo ser humano necesita adorar algo o a alguien. Y a nosotros los entendidos sabemos que es a Dios. Por eso el rol de ustedes es clave. Es clave. Es todas las semanas, todas las noches, si puede hacerlo, tener altar familiar en su casa
y hablar abiertamente de estos temas y hacerles saber que el infierno es real y que el cielo también es real. Hacerles entender la importancia de que un día no estarán en esta tierra y que dónde quieren pasar su eternidad. El pastor Oscar decía el domingo en su prédica, aquel que no conoce a Dios muere 2 veces, pero el que conoce a Dios muere solo una vez. Y esto es muy cierto, porque el que no conoce a Dios muere y cuando vuelve a darse cuenta que sí había una eternidad, ya está muerto en Cristo y está allá con el Patas, con el Chucky, con Sata, con el diablo, con Lucy, como usted le quiera decir. Entonces, en esta mañana, con esta palabra de exhortación, quiero enseñarles cómo hacer para enseñarles a nuestros hijos a que sean salvos. Número 1, dando testimonio. Número 1, dando testimonio. Oiga, ¿y cómo yo, Angélica? Eso está muy raro. ¿Yo cómo puedo dar testimonio de que soy salva? Mire, el que es salvo busca a Dios. El que es salvo trata de agradar a Dios en todo. El que es salvo lee la Biblia. El que es salvo ora. No es la regla de oro, porque hay gente que seguramente es salva y no busca a Dios. Pero lo normal, perdón, lo normal es que una persona que se acerca a Dios y que en algún momento le entregó su vida a Cristo, busque a Dios. Entonces usted tiene que procurar que ellos vean que usted es una persona de oración, vean que usted es una persona de intercesión, de lectura de la palabra, que usted es una persona que constantemente está diciendo que quiere agradar a Dios, que quiere tomar las decisiones conforme Dios tenga, que si su hijo lo busca para decir, mami, mira, ¿a ti qué te parece esto, que me está pasando esto? Usted diga, no, mami, yo voy y oro para que sea el Señor el que nos guíe. Y no de una, darle un consejo. Que nuestros hijos vean que aún nosotros en nuestra madurez buscamos el consejo divino. En segundo lugar, teniendo altar familiar. Y para todas las mamás que están acá, que tienen hijos menores de edad, les quiero decir que es su responsabilidad y su obligación obligarlos a que en la casa se sienten y escuchen la palabra. Porque si usted no lo hace, afuera el diablo lo va a hacer de alguna manera. Ay, no, pero es que a nuestros hijos hay que darles libertad. Ellos deben ser capaces de escoger lo que quieren, lo que no quieren. Siga pensando así. Siga pensando así, que afuera el diablo no va a tener misericordia de ellos. Y lo he visto. Lo he visto. Ya cuando los pelados se les salen de las manos a las mamás es cuando vienen a buscar ayuda. Y yo le dije, pero ¿por qué cuando tuviste la oportunidad de hablarle de Cristo no lo hiciste? Es que no sé cómo. ¿Cómo que no sé cómo? Coja la Biblia. ¿Para qué están los evangelios, los proverbios? Y siéntelos a leer. Y establezca un horario de oración en la casa, en familia. Estoy hablando a los hijos menores de edad. Y aquellas mamás que ya tienen hijos grandes, siempre les la palabra. Papi, mira que hoy leí esto en la Biblia y te lo quería compartir. Ya cuando salieron de nuestro techo, ya cuando son pájaros que vuelan, ya lo que usted no hizo mientras estuvieron bajo su techo, ya difícilmente después lo va a poder hacer. Por eso es clave hacerlo antes de. Pero para aquellas personas que tienen a sus hijos ya grandes, ore de la siguiente manera. Si usted ya no puede tener un altar familiar físicamente, dígale, Señor, permítele a mi hijo que te conozca personalmente, que tenga una relación genuina contigo, que no sea parte de ti, que venga alguien, Señor, para hablarle de ti, que sea salvo. Si acaso a veces los hijos son más rebeldes con los papás que con los de afuera. Entonces cuando les hablan de Dios, ay, no, a mí no se ponga a hablarme de esa, a mí me gusta es el Feng Shui.
Entonces, usted ore de esa manera. Ponle, Señor, al frente personas que le hablen de ti. Persíguelo, Señor. Y no permitas que mis hijos se vayan a la tumba sin conocerte y sin ser salvos. No permitas que mis hijos, Señor, sigan creciendo sin ser salvos, sin tener una relación genuina contigo. Instrúyalos en la oración. Entonces, en el altar familiar, usted también lo puede hacer virtual. Cuando ya tiene hijos grandes y son receptivos, entonces usted puede decirle, bueno, hijos, yo quiero que nos reunamos una vez a la semana a compartir algo de la palabra y a orar. Tengan la edad que tengan. Usted convoque. Mi mamá y yo somos un equipazo para orar. Entonces mi mamá y yo nos juntamos y tenemos propósitos y oramos y ayunamos juntas, y cuando estamos con problemas en la familia nos reunimos a orar virtual porque ella está en Ocaña. Con mi hermano nos unimos en oración y estamos ahí. Entonces usted también puede convocar, así sus hijos ya estén fuera, y a idearse la forma de convocar y hacer por lo menos oración. Si definitivamente sus hijos no quieren, entonces usted tiene que orar de esa forma. Señor, no permitas que se mueran sin ti. Ayúdales a que te conozcan, inquiétalos a que te busquen. Recuerde, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie, por eso debe ser la persona la que se acerque a Él, porque Él está esperando que le busquemos. Y en tercer lugar, es hablar abiertamente de la salvación. Hablar abiertamente de la salvación. Y esto es un contenido altamente teológico, y me disculpan, esto no es un tema de reflexión, no, esto es un tema bíblico, teológico, netamente teológico, y es que la salvación es real, que hay una vida eterna, y que uno decide en dónde la pasa. Es uno el que decide. Si fuera por Dios, pues Dios quiere que todos estemos en su presencia. Pero dice la Biblia que el enemigo, Satanás, es el engañador, y él va a buscar todos los medios por capturar tu alma y condenarla. Y cuando les digo que esto es un contenido altamente teológico, es la salvación no se pierde, porque la salvación es un regalo de Dios. Y Dios no va a ser tan cruel que un día te regaló algo y después te la va a quitar. Porque es que ni siquiera la salvación te pertenece, porque no tiene mérito humano. La salvación es un regalo que proviene de Dios, pero yo tengo que buscar ese regalo. Y la única forma de buscar ese regalo es decirle, Señor, ayúdame a tener un nuevo nacimiento. Ayúdame, Señor, a que cada vez más me acerque a ti. Te entrego mi vida, sé mi suficiente Salvador, mi gobernador. Te pido perdón por mis pecados. Guía tú mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, dice la palabra. Entonces la salvación no se pierde, sino que hay gente que en algún momento se aparta, dice la Biblia, se apartan, y Dios los deja, porque también dice la Biblia que Él está esperando en la puerta a que yo le busque. Entonces, por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la salvación. Enseñarles que es un regalo que proviene de Dios y que es el regalo más grande que pueden recibir, porque se trata del resto de su eternidad en la presencia del Padre. Y cuando una persona es consciente de la salvación, aún en momentos de pérdida de algún familiar cercano, el dolor es menos. ¿Sabe por qué? Porque esa persona sabe que cuando también parta a la presencia de Dios, allá se va a encontrar con su familiar. Y el dolor es más llevadero. Estoy tratando a un amigo mío que lo quiero muchísimo, y uno de sus grandes dolores y algo que lo mantenía constantemente en depresión, fíjese esto tan complejo. Su hermanito murió en el accidente de Suba, de los 21 Ángeles.
en ese bus que aplastó esa maquinaria amarilla que iba pasando allí. Y yo ya sabía que su hermanito había muerto ahí, pero digamos que no me sabía la historia. Y comienzan a contarme la historia. Su hermanito tenía 16 años, eran muy unidos, y ese día él me dice, Angie, él me pidió gel y yo de puro mala gente no le quise prestar mi gel. Y él me rogó y me dijo, Gaby, por favor, préstame gel que mira cómo tengo el pelo. Y él le dijo, no, 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 no. Y recuerdo que cuando él se subió al bus, él me hizo así. Y él nunca se despedía cuando se subía al bus, sino ya cuando salía de casa se despedía, pero ese día él asomó la ventana, su cabecita, y le hizo así. Y después su hermano nunca llegó, comienzan todos a llamar, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Él llegó al sitio del accidente y fue tan cruel la escena porque él dice que él se encontró con una enfermera que trabajaba en el colegio y le dijo, y mi hermano, y él le dijo, Cami, no sé, todos están irreconocibles, tienes que revisar todos estos cuerpos y alguno es tu hermano. Y él tuvo que levantar unas sabanitas que tenían puestas y trapos encima de los muertos para ver si alguno era su hermano. Y ninguno era su hermano y tuvo que ir hasta la Corpas, que habían llevado unos heridos, y allá tuvo que reconocer a su hermano que estaba completamente aplastado y solo lo reconoció por la ropa que llevaba puesta. Y él me dice que desde ahí él tenía un dolor en su corazón por no haberle prestado gel a su hermano el día de su muerte. Que si él hubiera sabido que ese iba a ser el último día, se lo hubiera hasta regalado. Y tenía ese dolor en su corazón. Y yo le dije, Cami, tu hermano era un niño, 16 años, sigue siendo un jovencito. Y ustedes son creyentes, de seguro él está en la presencia de Dios, porque pues una persona que no peca deliberadamente y que no hay maldad en su corazón y que todavía es muy jovencito, es posible que él esté en la presencia de Dios. ¿Por qué no más bien tratar de vivir la vida lo mejor que puedas para que cuando llegue tu muerte te encontres con él en el cielo? Y él me dijo, Angie, nunca había pensado en eso. Yo le dije, claro, no es que hay una eternidad y uno decide en dónde la pasa. Entonces, él le pidió perdón en el espíritu a su hermano por lo del gel, pero lo más bonito de todo es que entregó su vida a Cristo para poder continuar un camino en la senda correcta y que cuando le llegue la hora de partir se pueda encontrar con su hermano. Y eso le alivió muchísimo el dolor y hasta el semblante le cambió. Entonces, fíjese la importancia de hablar de salvación en casa. Eso nos ayuda a ser fuertes, nos ayuda a entender que nuestro Padre nunca nos va a abandonar y de que esa relación es personal y que por más que usted ore por ellos, no los va a salvar. Así que hay que hablar abiertamente de la salvación. Hay que hablar abiertamente de que Jesucristo estuvo en la tierra para salvarnos, de que no hay pecado que me separe de Dios, de que no hay nada tan grave que Dios diga, no, 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 váyase de aquí, que usted es un pecador terrible. No, 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 jamás eso va a pasar. Que a Dios nuestro pecado no le sorprende, que a Dios nada lo toma por sorpresa y de que no hay nada que nos pueda separar de su amor, pero tampoco hay nada que nosotros podamos hacer para merecerlo. Hay que hablar abiertamente de estas cosas en casa. Así que yo quiero orar y quiero que preste atención a cómo oro para que usted pueda orar en casa por sus hijos de la forma correcta. Y que cuando llegue el día en que ellos partan, realmente partan a la presencia de Dios. Y que no solamente sean unos bendecidos y prosperados, pero no salvos. Amén.
Voy a subirle un poquitito por acá de volumen a esta musiquita que tengo de fondo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Padre bueno, que mis generaciones te servirán, que ni aún uno de mis generaciones se perderá. Padre, que en mis generaciones conozcan las bondades de tu reino, conozcan las bendiciones que provienen de ti, pero sobre todo que te conozcan a ti. Señor, hoy oro para que mis generaciones sean salvas y te sirvan. Hoy oro, Señor, para que mis hijos tengan un encuentro genuino contigo, tengan una relación real contigo. Padre, que te busquen de todo su corazón. Ayúdame a ser un instrumento de salvación para cada uno de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos, de mis hermanos. Ayúdame a ser un instrumento de salvación por medio de la predicación correcta de tu nombre, Señor. Que ni aún uno de mis familiares se pierda sin ti. Hoy declaro en el nombre de Jesús que cada palabra que sale de mi boca para hablar de ti, Señor, viene con el poder de tu Espíritu Santo. Que no seré yo un humano hablando palabras humanas en sabiduría humana, sino que soy un humano hablando sabiduría divina por medio del Espíritu Santo. Padre, ayúdame a hacerle entender a mis hijos la importancia de tener una relación personal contigo. Ayúdame a tener una disciplina espiritual de oración, de lectura de la palabra, de intercesión. Ayúdame a ser firme cuando hablo de ti. Ayúdame a ser una persona, Señor, coherente cuando predico tu palabra. Dame el querer, pero dame también el hacer. No solo quedarme en la teoría, sino también hacerlo en la práctica. Señor, que mis hijos vean que yo tengo una relación genuina contigo y que ellos puedan comprender la importancia de la salvación. Hoy te pido, Señor, intercedo por mis hijos para que ninguno se pierda sin ti. Padre, que si acaso mis hijos ya están grandes y son rebeldes y no quieren conocer de la palabra, ponles personas alrededor que les prediquen de ti. Ponles personas alrededor a los que ellos sean receptivos y quieran volverse a ti. Padre, quita todo pensamiento errado, todo pensamiento de nueva era, todo pensamiento de doctrinas izquierdistas extrañas que los alejan de ti. Cierra su mente a toda doctrina del diablo, a toda doctrina errada. Y hazlos receptivos a tu voz, hazlos receptivos a tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo de día y de noche esté ahí con ellos, hablándoles, exhortándoles, guiándoles, Padre. Ayúdalos a apartarse del mal. Ayúdalos a ser apartados de las tinieblas. Ayúdalos, Rey bueno, a ser personas llenas de tu Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me des a mí el liderazgo que necesito en mi casa para que ninguno se pierda en el mundo, sino que venga a ti una respuesta, Señor, un respaldo espiritual de gloria, de salvación, de tu amor. Quita toda idea errada de ellos de que el pecado, Señor, que están cometiendo es tan grande que no se pueden acercar a ti. Ayúdanos a como padres a afirmarlos en Cristo, a afirmarlos en su identidad correcta en Cristo. Ayúdalos a entender que por encima de mí como padre estás tú como padre. Señor, hoy oro por todas las mamás que están acá, que son solas en el hogar. Oro por ellas para que tú les des la estrategia, para que les des la forma, para que les des, Señor, esa manera de por medio de ti suplir esa necesidad del Padre en sus hijos.
Que sean mujeres entendidas de la palabra, mujeres que cumplen el rol correcto en el hogar, mujeres, Señor, que no se atemorizan, sino que son líderes, líderes en el hogar, líderes, Padre, espirituales ante todo, que les siembran en sus hijos que su padre eres tú, que el mejor padre que pueden tener eres tú. Lo que dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Ayuda a estas mamás a entender que el mejor esposo que pueden tener eres tú, el mejor de todos, el que no defrauda, el que no es infiel, el que no abandona, eres tú. Gracias, papá bueno. Gracias, Rey bueno, por esta mañana y este privilegio. En el nombre de Jesús, amén y amén.